Bienvenidos al Ateneo Porfirio Barbajacov, a este nuevo espacio que tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes, nuestros amigos espectadores de la ciudad de Medellín, por supuesto de Colombia y del mundo, a través de lo que nos permiten las redes en este momento, que estamos cuidándonos en esta cuarentena por la vida, que seguimos apostando al arte y a la cultura, pero desde nuestras casas y de ahí en relación con el mundo. Hoy queremos compartir con ustedes un espacio que es el espacio de la Escuela de Espectadores de Medellín. La Escuela de Espectadores de Medellín la fundamos después de recibir la visita del profesor Jorge Dubati y muy entusiasmados con lo que ha sido su experiencia, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades de Argentina y con otros colegas precisamente también de Latinoamérica, pues creamos la Escuela de Espectadores de Medellín. Y hemos tenido varios procesos, algunos con los espectadores en vivo, con los artistas ahí también conversando, grandes maestros del teatro en Medellín y otras formas que nos hemos venido inventando para estar siempre en relación con ustedes, nuestros amigos espectadores. Hoy seguimos entonces en esta serie de encuentros con creadores latinoamericanos, con estos otros soñadores que nos conectamos en diferentes países y hoy tenemos entonces un invitado muy especial desde Formosa, Argentina y para el abrebocas de lo que va a ser esta charla vamos a compartirles el siguiente video. Hola, Carlos. Me dijo la empleada que Rubén no está. ¿Sabes dónde fue? No, si no lo sabes vos que sos una mujer. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puede venir alguien? ¿Qué te pasa, Carlos? Marisa. Esto no puede seguir. Tenemos que terminarlo. Rubén es mi hijo. ¿Y por qué esta noche no vamos a cenar y se lo contamos? ¿Qué decís? Es una broma, tonto. Bueno, estoy tratando de salir de este garaje hace una hora. No tengo tiempo para andar discutiendo con vos. Estoy embarazada. ¿Rubén ya lo sabe? Aún no. Quería decírtelo a vos primero. ¿Por qué me miras así? Te va a matar. Rubén es estéril. Ya tiene los resultados de los exámenes que se estaban haciendo, hoy te lo iba a decir. De esto no se tiene que enterar nadie. Tenés que abortar. Yo me voy a ocupar de todo. No, Carlos. No. ¿Por qué siempre tenemos que hacer lo que vos decís? No quiero ver, no soportaría ver cómo me lo sacan a pedazos. ¿Qué pedazos? Carlos, por favor, pensá en otra solución, pero eso no. Pero basta, se hace lo que yo digo. No te dije que no. Pero basta, Esta vez quédate no, quieta. esta vez Vas a no. hacer lo que yo te diga. No, Carlos. Sí. No, no Sí, quiero. se hace lo que yo digo. No. Basta, 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 vas a abortar. Te acompaño al centro. Quiero que me compres unas cosas lindas que vi. Te espero en el auto. Muy bien, estábamos entonces viendo un maravilloso corto de nuestro invitado del día de hoy, que tenemos como invitado a Carlos Leyes desde Formosa, Argentina. Bienvenido, Carlos. Hola, hola Jackie, muchas gracias por esta invitación tan grata y tan hermosa.
Y vos, para traerme el recuerdo de este corto, que es una colaboración que hicimos para la Escuela Nacional de Cine de la región NEA, que se está trabajando aquí en Formosa desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Todos los años nos llaman para hacer algún personaje. A mí ya me mataron varias veces. Así que, bueno, muchísimas gracias por este recibimiento. Qué bueno, Carlos. Bueno, y antes de que empecemos a conversar con Carlos, vamos a compartir con ustedes un pequeño perfil también de quién es nuestro invitado. Les quiero contar que Carlos es un actor, director, dramaturgo, gestor cultural, docente e investigador. Es una persona que se dedica a las artes escénicas en todos los roles y en todas las posibilidades que nos da este quehacer escénico. Fue representante provincial del Instituto Nacional de Teatro en Formosa por concurso desde el año 2000 hasta el año 2009 y desde el año 2013 hasta el año 2017, llegando a ocupar el cargo de representante regional de la NEA y secretario general de la institución para el periodo del 2006-2007. También se desempeñó como representante del quehacer teatral nacional para el periodo del 2012-2013. Carlos se desempeña en la actualidad como coordinador del Instituto para el Desarrollo del Arte y la Cultura de la Universidad Nacional de Formosa en Argentina y es coordinador del área de teatro de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa, desde donde se realizan acciones de política teatral como festivales, eventos, ferias de capacitación, bueno, una cantidad de proyectos. Ese es un poco el perfil de nuestro invitado de esta tarde. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes de su quehacer artístico, sobre todo en la parte de actuación que hemos tenido la oportunidad de compartir con Carlos. Carlos, nuevamente bienvenido y precisamente para que empecemos con esta conversación, pues quisiéramos que nos hables un poco de ese rol tuyo en la parte de actuación, en la dirección, la dramaturgia. ¿Cuál ha sido tu experiencia para que le contemos a todos los espectadores que nos acompañan, si desde un grupo específico o varios grupos en la región? Y bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia en las tablas. Bueno, me va a acompañar en esta charla seguramente mi perra, que van a escuchar bastante fuerte por ahí. Bueno, así que es lo único que va a interferir por ahí un poquito en la conversación. Pero sí, muy contento de estar aquí, además de contarles a ustedes que el año pasado cumplimos 30 años en actuación. Precisamente comenzamos en el año 1989 con Daniel Lupo, amigo que ustedes también conocen y que quieren mucho. Él, llegado aquí a la provincia de Formosa, convocó un grupo para comenzar a trabajar y yo tuve mi primera experiencia como actor, luego de tomar talleres con él y con otros maestros. Allá por 1989 estrenamos Los barcos vienen y se van, un espectáculo de Aldo Cristanchi, que es un importante dramaturgo formoseño, y con él fuimos a nuestra primera fiesta nacional del teatro. O sea que a partir de ahí, eso fue con el taller de teatro de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, fuimos conformando lo que sería luego nuestra nave insignia, que es el grupo de teatro Utopía 2000, que tuvo una versión previa que fue la Jabonería de Vieites, otro grupo con el que también trabajamos y creamos con Daniel y con Mónica Núñez. Y a partir de ese momento, bueno, fue un transitar muy enriquecedor con Utopía 2000, entrando a los 90, produciendo muchísimo teatro como actor, principalmente en mi caso, porque estábamos en el grupo que dirigía Daniel, elegíamos los textos, en principio tratando siempre de tener una mirada argentina y latinoamericana en nuestras elecciones, y fuimos haciendo un trayecto muy importante con muchísimas obras y empezamos a no solamente estrenarlas y trabajar y girar en Formosa, sino también por toda la región noreste de la Argentina y, bueno, en todas las fiestas nacionales, ¿no? Bueno, después empezó a llegar la gestión en ese camino, porque Daniel fue el primer representante provincial del Instituto Nacional del Teatro cuando fue creado en el año 98. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos aquí en Argentina una ley nacional del teatro, la 24.800, que fue sancionada para esa fecha, para esos años, en el 90 y pico, 98, fines ya de
de esa década y creó el Instituto Nacional de Teatro. Y un representante por provincia, aquí en Formosa, el primero fue Daniel, y eso hizo que uno que venía ahí remándola como actor, productor, trabajando, ya escribiendo, también mi rol de dramaturgo estaba comenzando a consolidarse en el grupo Utopía 2000, tuve que hacerme cargo del grupo, ¿no? Digamos, en términos legales y también como empezando a pensar como director, ¿no? Así que tuve que empezar a mechar mi labor de actor, la de director, que es la que más nervioso de todos me pone. Es decir, yo creo que cuando me subo al escenario y se encienden las luces, me relajo. Ese es mi mejor momento. Ahora, estar trabajando debajo del escenario, es como decir, detrás de cámaras, ya mi locura y mi nerviosismo es otro, ¿no? Así que, bueno, así fue con Utopía y luego fue el Instituto Nacional de Teatro. En ese caso ya fue más difícil para mí en esa década que estuve trabajando en el instituto poder seguir actuando, entonces se desarrolló más mi faceta como dramaturgo. Y bueno, ahora ya 3 años que he dejado la gestión y hemos vuelto a actuar, hemos vuelto a subirnos al escenario con mayor fuerza, cosa que se ven en algunas fotografías que son como más actuales, ¿no? Y participar de estos cortos de la Escuela de Cine. Así que ese es un poco mi trayecto en el último tiempo, y bueno, enamorado de la función de actuación. Vos me preguntás qué sos, y yo soy un actor y un gestor cultural, porque en el camino, gracias a ese impulso que me dio Dani en su momento, debí hacerlo, estudiar gestión de la cultura, ¿no? Porque entre tanto me recibí de abogado, como siempre digo, soy abogado en mis ratos libres, ahora prácticamente ya ni siquiera ejerzo, porque me he dedicado mucho al tema de la gestión, estudiando lo que, bueno, vos leías hace un rato, y por lo tanto muy feliz de poder producir y trabajar en todo lo que es la gestión y no dejar nunca, ojalá tenga salud siempre, de subirme al escenario, ¿no? Qué bueno, Como Carlos, dramaturgo. maravilloso. Maravilloso Claro. dentro de esa, precisamente en esa faceta de la actuación, de la dirección, de la dramaturgia. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener aquí en la ciudad de Medellín algunos de esos trabajos y gracias precisamente a esta relación que más adelante hablaremos un poco del tema de las redes, de los festivales, pues hemos tenido la oportunidad de ver algunas obras. Quisiera que me hablaras como en este momento del tema del médico a palos, ¿no? ¿Cómo fue esa Sí. experiencia? ¿Cómo es este montaje? ¿Con quién lo realizaste? Y de esa, digamos, circuito y de esa gira internacional que realizaron con el médico a palos. Fue muy importante. Qué bueno que lo traigas a colación, porque Médico a Palos es un espectáculo con el cual estuvimos en Medellín en el 2012, creo que fue el 11º Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín. Y la verdad es que fue un trabajo que lo programamos con Pablo Bontá, un amigo de Buenos Aires. Él tenía una versión de Molière, digamos, adaptada, una adaptación del Médico Palos de Molière, me la mandó, me preguntó si qué me parecía, estoy hablando del año 2011, la idea de que podamos trabajar así, ¿no? Con él dirigiendo y luego de haber adaptado y con todos actores y actrices formoseñas, haciendo una versión como más autóctona de la obra de Molière. Mezclando un poco el trabajo de la comedia del arte con los rasgos formoseños, haciendo una obra que tenga que ver mucho con nosotros también, aquí en el norte del país. Y así lo hicimos, la obra anduvo muy bien, fue un espectáculo que tuvo mucho éxito aquí en Formosa, y bueno, y luego tuvimos oportunidad de empezar a girar y empezar, gracias a los contactos de Daniel, que también producía, digamos, la salida de espectáculos desde Formosa hacia otras provincias, no solamente de la región, sino más allá, como ser Buenos Aires, incluso fuimos al Festival de Teatro del Humor en Córdoba. Llegamos al Teatro Nacional Cervantes con este espectáculo, digamos, lo presentamos a concurso. Esto para mí también, como actor, ha sido una de las cosas más trascendentes e importantes que hice, porque de ser un actor de provincia, he pisado ese escenario majestuoso, que es una de las catedrales del teatro de mi país, allí en Buenos Aires, el Teatro Nacional Cervantes, ya 3 veces, una de ellas con esta obra, con Médico a Palos. Y luego, de pronto, la invitación de Medellín.
Y fue muy importante para todos nosotros los formoseños en Medellín, no solamente porque ustedes ya participaban de nuestro Festival Internacional de Teatro aquí en Formosa, sino porque el viajar con este espectáculo terminó también abriendo muchas puertas, más allá de haber sido recibidos de una manera espectacular, maravillosa en la ciudad de Medellín, actuar en el pequeño teatro y traernos tantos cientos de recuerdos maravillosos. Lo que se tejió ahí después siguió dando frutos más adelante, ¿no? Nos permitió conocernos con gente maravillosa. A mí me permitió conocerlo a nuestro querido Farley Velázquez, que hizo que yo vi de la hora 25 dos espectáculos en ese festival. Fue una de las cosas que más me impactó de todo lo que vi. Viste cómo van después naciendo, se van uniendo las cosas, porque una de las cosas que yo vi fue ensayando a Shakespeare. Creo que había como varios fragmentos de todos sus 5 o 6 espectáculos de Shakespeare que ellos en la hora 25 venían haciendo, entre ellos Macbeth. Y ahí fue la primera vez que dije, yo tengo que hacer algo con esto, está demasiado bueno, por cómo Farley adaptaba los textos en muchos casos a la actualidad, y los metía con la realidad colombiana, los mezclaba, los mixturaba, y por eso te digo que tan importante. Y bueno, estábamos nosotros con Médico a Palos, pero la verdad es que no pudimos, nos trajimos muchas otras cosas, además de amigos con los cuales después seguimos en contacto. Y volvimos luego con otros espectáculos, y volvieron otros compañeros, y volví también yo ya no como actor, sino como dramaturgo de un espectáculo formoseño que invitaron ustedes también, que fue Cuentos para Pou. Así que bueno, el Médico a Palos fue un proceso en ese sentido súper exitoso para nosotros, para Formosa, y para abrir puertas y hacer amigos, y pasarla tan bien haciendo ese espectáculo. Nos reíamos mucho, nos divertíamos mucho, así que tengo unos recuerdos geniales de él. Qué bueno, Carlos. Vamos a compartir con nuestros espectadores un pedacito del Médico a Palos, precisamente para que sepan lo que vivimos en ese momento que lo compartimos en el Pequeño Teatro, en el Festival Colombiano de Teatro. Acá va para que lo puedan disfrutar también ustedes un poco. Qué bueno, qué bueno. Luego fue seleccionada entre 180 espectáculos de todo el país para participar del ciclo Teatro del País, organizado por el Teatro Nacional Cervantes. Allí actuaron el 15 de diciembre del 2011. Después, luego de hacer más funciones en Formosa para distintos eventos, el espectáculo fue invitado a participar del festival Pensar con Humor en la Sala Provincial Teatro Real de la ciudad de Córdoba, siendo este evento organizado por la Agencia Cultura de la misma provincia. Y al año siguiente nos representaron en el Festival de Teatro de la ciudad de Medellín, en Colombia. Hagamos las paces. Después de haberme pegado aquí. No fue para tanto. Venga, te abrazo. No, no quiero. Abracito. Él sabe hacer. Y de inmediato el niño se puso de pie y salió corriendo a jugar la pelota. ¡Tendrás cólera! Un médico que ha curado no sé cuántas enfermedades. Una mujer a la que todos los demás médicos daban por difunta hacía 6 horas. 6 días. Se disponían a enterrarla cuando... Y en el preciso instante se levantó de la cama y comenzó a caminar como si no pasara nada. ¡Amigo de Íñigo! ¡Unicaría! ¡Se cayó un campanario altísimo! Y se rompió la pierna, los brazos, la tibia, el peroné, el punto, el brazo. ¡Y la cabrito! ¡Y ahí mismo, hermano! ¡Usted! Le explotó el cuerpo con un ungüento que estaba así. En mi
¿Sabiste, Pablo? Muy bien, estamos compartiendo estas imágenes del médico a palos. Sí, son maravillosas. Maravilloso, maravilloso, la gente feliz, el público, los actores. eh, muy bien Sí, este proyecto, ¿no? claro, además, bueno, lo que por ahí pueden no entender, había algunas palabras en guaraní mezcladas, eso genera en nuestro público una empatía enorme y, bueno, algunos textos que decían los personajes estaban en esa lengua, ¿no es cierto? Sí, ¿y por qué, Guaranítica. Carlos? Cuéntanos por qué, precisamente. Bueno, esa fue una decisión que tomó Pablo justamente al conversar con una traductora francesa de materiales de Molière en Buenos Aires, en donde había dos personajes, que eran ese que estaba con la camisa amarilla y luego la chica que está como más vestida de paisana, que pertenecían a clases populares y eran los sirvientes de toda esta otra gente, ¿no? Entonces, ellos en francés tenían una suerte de forma de expresarse distinta a la que tenían estas otras clases superiores. Es decir, hablaban un francés con con algún tipo de dialecto atravesado. Entonces, le pareció a Pablo que podría ser interesante para incluso hasta respetar ese espíritu que tuvo Molière en el momento de escribirlo, de que estos personajes tuvieran esos giros idiomáticos y pudiesen hablar como hablan, digamos, ese tipo de clases que están como más ligadas a estas tareas en el campo, ¿no es cierto? Así que, bueno, la verdad es que eso surtió un efecto que no pensábamos que iba a ser tan bueno en la gente, porque aquí en Formosa, digamos, la relación con el Paraguay es muy fluida y hay muchísimos formoseños que hablan o entienden el guaraní, de modo que los chistes y las expresiones eran recibidas con esas risas que se escuchaban por ahí también, ¿no? Y generaba una empatía, una cercanía mucho mejor para con la gente, ¿no? Qué bueno, Carlos. Y hablando de eso, también he visto que no solamente fue en este proyecto, sino con otros proyectos que tienen una relación Formosa Buenos Aires, ¿no? Una coproducción, un trabajo en conjunto con diversos artistas de Buenos Aires y hay una relación fluida. Y cuéntanos sobre esos procesos de creación. Sí, la verdad es que fue, digamos, complejo en relación a las venidas que tenía que tener el director a nuestra ciudad. Estamos a 1.200 kilómetros de distancia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de modo que, bueno, nosotros nos quedamos con tarea y con una asistencia de dirección y durante un mes trabajamos el equipo de Formosa por nuestra cuenta y con una relación con el director muy fluida, pero que recién podía, digamos, ponerse en acto cuando él venía una vez por mes a trabajar con nosotros sobre todo lo que había quedado bueno, para ir caminando. Así que eso es algo que, digamos, lo hacíamos ya aquí bastante en la región. Nosotros tenemos una región en el noreste argentino que incluye a 4 provincias que están muy cerca geográficamente, de modo que tenemos muchos amigos y mucha relación con directores y actores, tanto de Chaco como de Corrientes, como de Misiones, aquí en Formosa. E incluso con el Paraguay también. Eh, Estamos solo a 120 kilómetros de Asunción del Paraguay, así que estamos muy cerquita de la capital de este país. Pero con Buenos Aires siempre había como una resistencia a trabajar. Pero ya en el 2006 se hizo una muy interesante experiencia con una obra que fue Barranca Abajo, de un programa que tenía de Florencio Sánchez, un programa que tenía el Teatro Nacional Cervantes, un programa federal, en donde también se seleccionaban por medio de un casting actores locales y todo lo que era la producción y el director venían desde Buenos Aires. Entonces, ya habiendo tenido también esa experiencia previa como algo muy positivo y que había dado resultado, copiamos un poquito el modelo y solo que hicimos la producción aquí mismo en Formosa, en lugar de que venga desde Buenos Aires, y trabajamos muy bien, nos fue muy bien. Además, como un espectáculo de tipo concertado, que le llamamos nosotros, que no es un espectáculo proveniente de un grupo determinado, sino que nos juntamos de acuerdo a un casting varios actores de la provincia. Claro, y no fue solamente en estas obras, sino también posteriormente, y ahí para que hablemos un poco, también estamos en esta parte artística y en estas visitas también que han hecho a la ciudad de Medellín.
Luego Así es. tenemos la oportunidad de ver otros espectáculos, ¿cierto? Entonces, y en ese tema de coproducción, vamos a hablar primero de esa, que es el tema de la coproducción nuevamente con Buenos Aires, incluso con no solamente el director, sino también con la parte escenográfica, la parte de las artes plásticas en la escena, y que fue en SOG, ¿no? La mujer caníbal. Entonces, esa fue otra Por experiencia supuesto. interesante. Fue sumamente interesante lo de Nesoge porque, bueno, era una idea que traía Pablo desde hace tiempo también y que nosotros como ya teníamos armado un equipo de producción local como para trabajar en estas coproducciones, como bien lo decís, y con ciertos actores que ya estaban ligados y acostumbrados a trabajar de esa manera, pues entonces, bueno, le dimos marcha a esta cuestión que tenía que ver con una leyenda indígena de aquí, de la zona de Formosa. Entonces Pablo la trabajó, pero ya con una concepción más performática. Entonces, con actores aquí y con la escenografía de Alejandro Mateo, que es un destacado escenógrafo y vestuarista porteño, ganador de muchos premios allí en Buenos Aires y nacionales, y con toda la técnica también de Buenos Aires, el cineasta Eduardo de la Serna, que nos acompañó con todas las imágenes, y que fue, digamos, haciendo una mixtura con todo eso, y el sonidista, que también era porteño, toda la parte técnica sí, ahí fue desde Buenos Aires, y aquí aportamos todo lo que es la producción, no solamente teatral, sino también audiovisual, que tuvo que hacerse para poder congeniar, armar esta leyenda de esta mujer caníbal indígena, que bueno, hacía Laurita Saavedra, que se ve al principio de la entrevista conmigo en ese corto, ¿no? En Diluvio de Fuego. Y bueno, esa misma experiencia que se pudo hacer aquí, trabajándola, armando todo en muy poco tiempo, porque luego de estar, digamos, cerrada, toda la parte técnica hacía falta el trabajo performático con los actores y bailarines incluso, se hizo aquí en Formosa rápido, en 4 o 5 días, aunque haya estado Pablo una semana. Y ahí surgió la idea de decir, y bueno, y si vamos a otra parte, se podrá hacer lo mismo en otro lugar, digamos, el mismo proceso, con algunos actores formoseños que ya tenían la trayectoria realizada, y sumarle actores de otras partes, en otros lugares a donde se vaya. Así fue que lo hicieron en Medellín, y que tuvieron una experiencia alucinante, porque se sumaron actores y actrices colombianas y también de otros países a la performance. Y la verdad es que los resultados fueron hermosos, ¿no? Sí, fue maravilloso ese proyecto de laboratorio dentro del festival durante una Sí. semana, como tú dices, con actores de Argentina, con actores colombianos, con actores venezolanos, bueno, los que confluían en ese momento en la ciudad, y también con escuelas de teatro. Entonces fue una experiencia muy bonita que realmente nos anima como a seguir haciendo este tipo de proyectos también de intercambio. Carlos, quiero para Así que es. vamos cerrando esta parte, digamos, de lo que estamos hablando en ese rol tuyo, ahora como dramaturgo, bueno, también como director, pero dramaturgo, vamos a hablar de una obra muy importante que es Cuentos para Poi, que Sí. igual la trajimos a la ciudad, pero que también luego se hace esta otra experiencia, pero quiero que tú cuentes de esta obra y de la experiencia que has tenido con ella en los diferentes ámbitos. Bueno, yo siempre fui un fanático de Edgar Allan Poe, eso, digamos, no era ningún misterio, pero hacía mucho tiempo tenía ganas de escribir algún monólogo que pudiese expresar una trayectoria bueno, del escritor maldito, como se lo llama en general, y sobre todo en Estados Unidos, a Edgar Allan Poe, y transversalizarlo con sus propios cuentos o con algunos de sus cuentos más importantes. Escribo ese texto en el 2002, la obra luego la presento a un concurso aquí en el noreste, sale segunda en el concurso y bueno, quedó incluida dentro de una antología y tiempo después yo también la edito en un libro de 5 obras de teatro. Los chicos del grupo de teatro Los de Al lado, de aquí de Formosa, toman el texto porque nunca pude hacerlo. Yo tenía ganas de actuarlo, quería llevarlo yo a escena como director y no tenía tiempo porque estaba con este asunto de la gestión como representante del Instituto de Teatro. Y ellos, para lo cual escribí también una versión con más actores, que es la que toman los chicos de Los de Al lado. Y luego, bueno, tuvieron muy buena repercusión. Aquí en la Fiesta Provincial del Teatro fueron seleccionados entre los espectáculos que representaban a Formosa en un festival regional. El texto ganó otro reconocimiento y luego, bueno, nos invitaron nuevamente de vuestro maravilloso
festival, a donde tuve la oportunidad esta vez de disfrutar desde otro lugar mucho más relajado, porque viajé acompañando a los chicos, actuaron en el Ateneo con Cuentos para Pou, y yo tuve la enorme dicha de poder ver el espectáculo que había escrito alguna vez, y bueno, y estar participando en muchas de las actividades del festival, entre ellas un conversatorio, que compartí con Alberto Sierra Mejía. Digo esto porque luego vamos a ver las casualidades o causalidades de esta relación que se empieza a tejer, como vos siempre nos decís a todos, ¿no? En tu docencia permanente sobre redes, vamos aprendiendo, y la verdad es que aquí es donde se empiezan a ver los hechos concretos, porque luego de esto tomó contacto conmigo Alejandro Londoño, un actor y un artista también muy destacado de la ciudad de Medellín, pidiéndome un monólogo, que, bueno, él había visto Cuentos para Pou, el espectáculo, pero él estaba buscando un monólogo, y yo le dije, mira, yo monólogos, el único que tengo es ese, es Cuentos para Pou, que en realidad no es una obra para los actores como la viste, sino que es un monólogo en su nacimiento. Ah, bueno, a ver, mándamela, qué sé yo, se la mandé, y se enamoró. Se enamoró del texto, muy complejo el texto para hacerlo el monólogo, la verdad que yo nunca había pensado que iba a ser tan trabajoso, pero bueno, convoca nada menos que a Alberto Sierra Mejía, para que lo dirija. Digamos, semejante, más honor a mi obra no se le pudo haber hecho. Me sentía feliz de la vida que pudiese estrenarse allí, así fue, y bueno, yo me comprometí a producir una gira en Argentina y Paraguay con el espectáculo. Una vez que estrenaron en el Ateneo, en Medellín, en el año, creo que fue el año pasado, o ya sí, el año 19, Sí, o sí, el estuvieron... año pasado, Sí, sí. sí, sí, no sé, porque esta cuarentena me parece que hace siglos que estamos encerrados. Bueno, fue el año pasado que en julio vino Cuentos para Pou, actuada por Alejandro Londoño y bajo la dirección de Alberto Sierra Mejía, un espectáculo entrañable para mí. Lo llevamos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí tuvimos una función, y después de esa función, bueno, estuvieron aquí en Ciudad de Formosa, hicimos Chaco, hicimos Corrientes, y luego finalizamos la gira en el Paraguay, nada menos que en la Embajada Argentina en Asunción del Paraguay con el espectáculo, y regresaron para Colombia. Así que, bueno, felices. Me dieron una alegría enorme, primero al haber elegido el espectáculo, una hermosa apuesta del maestro Alberto Sierra Mejía. La verdad que para nosotros también fue un desafío desde el punto de vista de la producción, porque yo no había producido una gira hasta ese momento, tan compleja como esa en el sentido de que si bien eran pocas personas, porque tenía solo el actor y un técnico, estaba el asunto del armado de la apuesta de Alberto, que era complejo. Era un armado complejo, con un baúl enorme, que bueno, que la verdad es que hicimos 2 baúles para poder, digamos, no tener que estar moviéndolo por toda la Argentina. Así que fue muy interesante, una experiencia no solamente para mí, sino también para toda mi familia, porque tuve comprometida a mis hijas, a mi esposa, a todo el mundo trabajando en la producción de esa gira. Muy lindo, una cosa hermosa, un mimo haber recibido la maravilla de que se pudiese hacer un texto tan querido por mí como lo es Cuentos para Pou en Colombia, y lamentablemente no se pudo hacer para los festejos que el Ateneo tenía previsto en el Día Internacional del Teatro, porque vi que también estaba programada como una de las obras en estos festejos, el 27 de marzo, y nos agarró la cuarentena antes, así que eso también trajo en cascada otras cosas, porque el 5 de abril me estaban por estrenar otro espectáculo en Buenos Aires, porque fíjate, digo yo esto de las alianzas que se van dando. Cuando fuimos a Buenos Aires con Cuentos para Pou, con la apuesta de Alberto y el trabajo de Alejandro, fue a vernos un director porteño, fue a ver la obra, y luego, hurgando en mi libro, eligió un texto que se llama Paramos 40 minutos, que tiene que ver con lo que decían los choferes de micros hace mucho tiempo atrás, cuando paraban los micros para que uno baje a comer. Ese era el mayor tiempo de parada. Y bueno, nada, una obra que tiene que ver con
con los padres y los hijos y los hermanos, y una cosa muy interesante, que le gustó mucho y me la pidió para hacerla, y la estrenaban, ya estaba produciéndose, se estrenaba el 5 de abril ya en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual iba a ser mi segundo espectáculo estrenado en Buenos Aires como dramaturgo, ¿no? Bueno, ahora estamos en espera. Claro que sí. Bueno, maravilloso este proyecto también con Alejandro Londoño, con los intercambios, con Alberto Sierra y todo lo que hemos hablado de las otras obras, del Médico a Palos, de Nesogé, de la visita de los artistas de Formosa, de Buenos Aires a la ciudad, son intercambios maravillosos que nos ha permitido precisamente estas redes de afectos que tenemos en Latinoamérica a través del teatro. Precisamente quisiera que pasemos, Carlos, ahora después de hablar solo un poco, porque hay mucho más que hablar sobre todos estos proyectos artísticos y en la escena, que es esa pasión también que te mueve a ti. Vamos a hablar un poco también entonces del festival, de eso que nos permitió conocernos también, porque hace muchos años, y ahora amplías un poco eso, nuestro dramaturgo Alberto Sierra fue a Formosa y desde ahí se ha generado toda una red de afectos maravillosa y es todo esto que hemos venido contando. Entonces quisiera que hablemos un poquito del Festival de Teatro de Formosa, cómo nace, cuáles grupos fueron invitados, cuáles eran las temáticas que se trabajan. Hablemosle un poco a la gente de este festival y de la ciudad de Formosa. Bueno, Formosa está en el norte de nuestro país y en verdad está en una posición privilegiada en lo que es el corredor este-oeste sudamericano. Entonces, con Daniel, que es el otro alma mater de esta idea del Festival Internacional, empezamos a pensar la idea de tomar un concepto de descentramiento, ¿no? Decir, a ver, Formosa está en una posición mucho más privilegiada en el Mercosur en relación a las distancias y las cercanías, y las hermandades y las identidades con Paraguay, con el sur de Brasil, con el norte mismo de nuestro país, desde luego, incluso hasta con el mismo Uruguay o Bolivia o el norte de Chile, y luego todos los países del norte, estábamos como más cerca, como más en el centro. Entonces decíamos, a ver, un nuevo centro que no sea Buenos Aires, ¿no? Y ahí es pensando en la idea de transformar las fronteras en líneas que nos unan y no que nos dividen. Hemos un poco pensado en el concepto de transformar esa periferia en centro, ¿no? Cambiar la periferia de la que somos para Buenos Aires en un nuevo centro. Y además teniendo la gran ventaja de tener Asunción tan cerca, que es una capital, ciudad madre de ciudades, ¿no? Por su historia, además, y porque tiene un aeropuerto internacional maravilloso, y por lo tanto, y entonces digo, estando nosotros a 120 kilómetros, nos era mucho más simple concurrir a buscar hermanos latinoamericanos a ese aeropuerto que tener que hacer alguna otra cosa con Buenos Aires. Así que una noche en 2005, justamente en un patio, en una casa de Asunción, con nuestros amigos teatristas paraguayos invitados a un festival de teatro, la Semana de Teatro de Asunción, en el año 2005, y comiendo sus comidas típicas regionales y tomándonos alguna cervecita, se nos ocurrió esta idea, de decir, primero hagamos un festival en donde nos intercambiemos, nos relacionemos, nos integremos, Argentina y Paraguay. Y luego, bueno, sí, bueno, pero si vamos a tener Paraguay, ¿por qué no invitamos también al sur de Brasil? ¿Y por qué no invitamos también a algún hermano boliviano? Y así surgió la idea, y la verdad es que cuando lo conversamos en el gobierno de nuestra provincia, porque eso fue un festival estatal, con aportes estatales, provinciales y nacionales, bueno, les encantó la idea de que podamos hacer un festival que tuviese esta idea de transformar la periferia en centro, de tener a Formosa como corazón del Mercosur, en un lugar estratégico para poder traer a muchos hermanos latinoamericanos, y nos apoyaron en la idea, y entonces le pusimos un nombre que fue Festival Internacional de Teatro de la Integración y el Reconocimiento. ¿Y por qué decíamos integración y reconocimiento? Lo de la integración estaba claro, nosotros sabíamos que era imprescindible integrarnos en un proceso que ya viene desde hace muchos años en Latinoamérica, pero también entendíamos que desde el punto de vista identitario, para integrarse hay que reconocerse, ¿no? Y de esa manera, reconociéndonos, nos integramos cada uno con su autonomía, con su identidad,
y nos hermanamos y nos nutrimos. Y bueno, ese primer festival fue en el 2005, lo pudimos llevar adelante y tuvimos 20 espectáculos. Trajimos 10 países latinoamericanos y más o menos 10 provincias argentinas. Al principio eran del norte y luego ya se empezó a ampliar. Y ese camino fue un camino que tuvo 11 ediciones desde entonces hasta el 2015. Nosotros ahí hemos tenido varias veces a Colombia presente, también a Medellín, como bien decías, al maestro Alberto, a vos, también acompañándonos, Jacqueline, que nos hiciste el honor de estar a esta ciudad litoraleña que es Formosa, limitando con el Paraguay, y que quizás mirada desde Buenos Aires es tan lejos, pero mirada desde la mirada de nuestros hermanos latinoamericanos está mucho más cerca. Y bueno, estuvieron Perú, estuvo, como les dije, Bolivia, Chile, luego nos acercamos más a Centroamérica, también nos pudieron visitar amigos de Cuba, El Salvador, Nicaragua, incluso hasta de Estados Unidos, ¿no? De Miami. Con lo cual, digamos, también en Latinoamérica empezamos a entrar en esta red de los afectos que vos definiste también. Me encanta la manera en la que le encontraste la vuelta, como gestora cultural que sos, porque es una red cultural, es una red teatral, es una red de afectos, ¿no? Verdaderamente, y nos ha permitido estar así de hermanados. Y creció mucho el festival, y creció esa red, se consolidó. Daniel empezó a viajar por todos los festivales de la región, él como representante de nuestro festival, y a su vez de esta manera haciendo una muy interesante curaduría, porque elegíamos espectáculos que en verdad tuviesen mucho para decir de sí mismos, de su propia identidad, y nos la pudiesen compartir. También estuvo México, fíjate vos que vino un elenco de México, de Tijuana. O sea, ellos tenían esta problemática de la frontera, igual que nosotros, que estamos aquí en una zona de frontera. Estos diálogos, estas intersecciones, Ecuador también estuvo, bueno, nos llevó a conocernos muchísimo. Y luego cruzamos el charco a lo grande, porque empezaron también a venir elencos primero de España, así que se hizo iberoamericano y después ya internacional por completo cuando logramos tener visitas de otros países como ser Francia, Bélgica, incluso de Asia estuvo Corea, estuvo Sudáfrica, por África también. Fue un festival, digo, bueno, yo hablo en pasado, pero digamos, para mí sigue vivo y sigue presente. Ahora estamos con serios inconvenientes de tipo presupuestario. Básicamente, quizás en algún momento lo volvamos a retomar, probablemente y quizás para que esto pueda suceder, tengamos que volver a esa idea original, a esa red de afectos que estamos construyendo o reconstruyendo en muchos casos, y de la cual ustedes, desde ahí, desde Medellín, desde la Escuela de Espectadores, desde el Ateneo, están trabajando muchísimo, ¿no? Por ahí, volver un poco a ese formato inicial, como más chico, con no tantos espectáculos, quizás no tantos países, pero más centrado en lo que es Latinoamérica, ¿no? Sí, Carlos, es muy importante que nos cuentas del nacimiento del festival y de hasta dónde llegó con mucha fuerza, cada vez más fuerza, 11 versiones. Y bueno, lo primero es que esperamos que se vuelva a realizar, ya sea, digamos, en esta figura de ese apoyo del Estado que estaba ahí muy metido, apoyando los recursos para que se pudiera hacer, y que bueno, ahora no es tanto así, o de una manera más independiente, de una manera más de un encuentro un poco más íntimo, con menos grupos, pero que ojalá lo podamos volver a hacer. Sin embargo, no hemos perdido el contacto, y eso es lo importante. No nos estamos encontrando en Formosa, pero sí en otras ciudades, en otros países, pero digamos, para mantener ese trabajo y esa fuerza que tenemos como esta red también, de teatro en Latinoamérica y en Iberoamérica. Quisiera que me contaras Eso, un poco también, Carlos, perdón, no, ¿qué le trajo a la ciudad? ¿Qué le trajo a Formosa? Porque pues Formosa, como tú decías, está en un lugar, está al norte, está más cerca al aeropuerto de Paraguay que a otros, que a Buenos Aires. Es muy interesante porque uno llega por Paraguay, eso es una cosa extrañísima, que para ir a sí. Formosa tú llegas a Paraguay y luego, pero además es muy bonito ese trayecto hasta llegar a la ciudad de Formosa, una ciudad maravillosa, agradable. ¿Qué pasó con este festival? ¿Qué le trajo a la ciudad? ¿Qué dejó también en los artistas y en general en la vida cultural de la ciudad?
Muchísimas cosas, como bien decís, ese trayecto lleno de palmeras a los costados, las palmas, como le decimos aquí, hasta llegar a nuestra ciudad, que es una ciudad que apenas supera los 300.000 habitantes. La provincia de Formosa es una provincia que tiene un poquito más de 600 y pico de mil en total, de modo que es una provincia joven además, porque recién tuvo su decreto de provincialización en 1955. Fue fundada en 1879, pero desde ahí hasta acá era territorio nacional. De modo que es una provincia que está en pleno crecimiento, es muy joven. Y la verdad es que cuando comenzó este festival, esa era la principal duda que tenían quienes nos apoyaban económicamente. A ver si estos locos realmente van a poder juntar gente, si acá a la gente le gusta, no le gusta el teatro, va a las salas, no va. Bueno, la verdad es que siempre fue un éxito de público. En el primer año tuvimos como 7.000 espectadores en 4 o 5 días de festival y luego eso siempre fue en aumento, con mucha, digamos, rotación incluso en la calidad de público que teníamos y en el tipo de público. Quienes venían, luego ya se había generalizado, no era solamente la gente del centro, no era solamente una gente de clase media que venía a las salas teatrales, porque se extendió, luego el festival tuvo extensiones no solamente a la ciudad en sí misma, sino a escuelas, hacíamos teatro en las escuelas, había un programa específico, había un teatro, un programa de extensión a otras localidades, llegó a tener como 5 localidades extra, digamos, el mismo festival, e incluso funciones en la Embajada Argentina en Asunción, de modo que ya se había transformado en un fenómeno que duró mucho tiempo y también empezó a generar un interés turístico verdaderamente interesante porque de la misma región, bueno, viajaban a Formosa y tomaban alojamientos, así que esto también es otra de las grandes ventajas que empezó a tener Formosa en ese sentido, y bueno, todo lo que es producciones locales de dulces y cuestiones que tienen que ver con la identidad formoseña también por otra parte. Así que le trajo mucho crecimiento, no solamente a la cuestión turística, sino también a los grupos locales formoseños, que muchos de los cuales incluso habían tomado muchas de estas capacitaciones que se daban, y tenemos grupos que han nacido a partir de esas capacitaciones, como es el caso de la Mandinga, tomando capacitaciones de murga, con las murgas uruguayas que no solían visitar, ¿no es cierto? Como Garrate Catalina, por ejemplo. Claro, maravilloso. Es que es importante recordarle a todos los que nos acompañan cómo un festival, además de ser una expresión, digamos, de esos dolores, del problema de identidad que muchas veces tocamos, de todo lo que nos está pasando como pueblo, como comunidad, pero también trae un desarrollo a las regiones, a las ciudades donde llega, pues ni qué decir de todos esos intercambios y redes que nos has contado esta tarde, esas posibilidades de creación, esas posibilidades de divulgación de lo que es el teatro formoseño por fuera, sino también cómo fortalece este sector cultural, digamos, de la propia provincia, de la ciudad, de todo lo que está alrededor. Y sobre todo una cosa muy Uh -huh. importante y que se ha notado muchísimo, y es cómo los artistas se han visto beneficiados, es decir, es un festival que ha logrado generar intercambios y que no solo un grupo o un artista, sino varios grupos han visto cómo pueden generar otras posibilidades de creación y eso es algo que es bueno resaltar como para fortalecer estos espacios de festivales, Carlos. Sí, no tengo ninguna duda de que los festivales de estas características, bueno, como el de ustedes en Medellín, o como el Festival Internacional de Teatro de Formosa y otros que están hermanados, tienen muchos beneficiarios, ¿no? Como bien lo decías vos, no es solamente el público que desde luego y desde ya tiene la posibilidad de ver obras y encontrarse con poéticas que quizás de otra forma les sería mucho más complejo encontrar, o inclusive alguna vez llegar a verlas, sino que también se beneficia la ciudad, o sea, se beneficia la ciudad como, digamos, como institución pública, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con sus ventas de servicios, porque la mayoría de todos esos artistas que vienen también consumen y también circulan en la ciudad, y luego se transforman en embajadores del festival y de la ciudad a otras latitudes, y sino también los artistas, claro, los artistas locales y los otros, ¿no? Porque también los que vienen de otras latitudes aprovechan también la ocasión para beneficiarse con estos talleres, con estos conversatorios, y todos se llevan algo en la mochila.
Carlos, para esta última parte de esta conversación, por lo menos por ahora, porque queremos seguir conversando y compartiendo con la gente muchísimos de estos proyectos, ahora un poco para que hablemos de la realidad, de lo que estamos viviendo y ahí pues un poco también tú desde un ciudadano participativo en las políticas culturales de tu ciudad y de tu país, todo lo que has hecho, no solamente dedicado al escenario, sino también a buscar ese bien de lo que son las políticas teatrales de Argentina y de una manera participativa muy fuerte. Desde ahí, desde ese rol de lo que has hecho y ahora de lo que estás viendo, ¿cuál es entonces ahora la actualidad frente a este año con la pandemia, con este desconfinamiento, con esta imposibilidad a veces de abrir los teatros? ¿Cuál es el panorama en este momento en Formosa, en general para la ciudad, pero también específicamente los artistas? ¿Qué está pasando con los artistas? ¿Cuál es la realidad en este momento para ellos? Bueno, en Formosa en este momento nos encontramos en aislamiento, tiene alguna flexibilidad mayor, estamos en una fase que se llama fase 4, digamos, todavía no es una fase de solo distanciamiento y de poder salir libremente, se hace y se permite concurrir a determinadas actividades, pero todavía todo lo que tiene que ver con estudios de danza, estudios de teatro, inclusive estudios o gimnasios o cuestiones deportivas tampoco están autorizados. Así que desde ese sentido es muy delicada la situación. Fuimos de los primeros en cerrar, decimos siempre, y vamos a ser de los últimos en abrir. Aquí todavía no están autorizados las reuniones de más de 10 personas, tampoco están autorizados a funcionar los estudios de danza o como te bien decía, los teatros, ni siquiera para los ensayos. Desde ese punto de vista está dura la situación, no solamente porque todos los proyectos y los procesos que se estaban trabajando han quedado detenidos, sino, bueno, principalmente para aquellos que viven de la actividad o que por lo menos tienen un ingreso a través de ella, no lo están recibiendo, ¿no? Ahí hay como dos facetas. Por un lado, la asistencia que está dando el Estado Nacional Argentino a través del Instituto Nacional de Teatro, está dando una asistencia a espectáculos, a salas, bueno, a producciones, a giras, está comprando funciones anticipadas, es una medida muy inteligente, muy interesante. Algo así también sé que estuvo haciendo o está haciendo Mendoza, lo sé por Juan Comotti y por otros amigos en común, y ahora que el director ejecutivo es Gustavo Guano, que es un amigo mendocino también, estamos en contacto bastante cercano, y eso, bueno, permite que llegue algún dinero a las cuentas de los teatristas, y de esa forma, bueno, puedan tolerar de mejor manera toda esta situación, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la virtualidad acompaña, pero no reemplaza, obviamente, esta vivencialidad o convivencia necesaria. Entonces, por un lado está este plan, este programa que ha permitido a muchos recibir algún dinero, y veremos cuánto tiempo más continúa, ya van por su segunda etapa, y aquí en Formosa se han presentado los protocolos necesarios como para que, bien, se autorice a poder reunirse en determinadas cantidades de personas y respetando todas las medidas sanitarias correspondientes a los estudios de danza y los estudios de teatro. Eso está en estudio. Hay provincias de la Argentina que ya está autorizado esta fase, ¿no? La de talleres, ensayos y estudios de danza. Lo vemos medio complicado, ¿no? Porque es una cosa que con ciertos protocolos, ensayar, cuando en realidad la corporalidad es tan importante para nuestra profesión, es difícil, pero por lo menos nos permite salir de las pantallas y encontrarnos, aunque sea barbijo de por medio, va a ser un avance. Pero bien, estamos esperando en Formosa, están los protocolos presentados, y tanto no aumenten las curvas de contagio, se mantengan bastante aplanadas como están, tenemos esperanza de que pronto, al menos esta primera etapa, se autorice. Luego, lo que tiene que ver con las funciones en sí mismas, lo vemos más verde. Esto va a ser, para largo, va a ser de lo último que se autorizará, seguramente con salas al 50% o menor cantidad de gente. Sí, sí, estamos en esa situación en todas las ciudades, bueno, buscando esas posibilidades, viendo cómo el gobierno ayuda de alguna manera a los artistas para que vayan pudiendo esperar el momento de se pueda reabrir los teatros.
y ahí estamos entonces todos conectados con esto. Carlos, ya estamos cerrando esta conversación, muchas cosas por Hoy hablar, pero por lo se menos vuela el tiempo. es saludarte, es que la gente sepa que en Formosa estamos conectados con muchos amigos que están haciendo teatro, que están pensando en la escena, en las políticas culturales y en unirnos para mantener viva la llama del espacio sagrado del teatro. Y qué bueno, que pronto nos vamos a seguir viendo, a reunirnos, a seguir en nuestros festivales, encuentros, pero que seguimos conectados. Carlos, te agradecemos muchísimo por todo esto que nos estás contando y esperamos pues seguir conversando ya también profundamente en otras ocasiones sobre otros temas de tu creación teatral. Bueno, desde ya muchísimas gracias, un saludo muy grande para vos y para todo el Ateneo, por esa vocación enorme que tienen de seguir trabajando. En este momento son referentes para toda Latinoamérica con esta actividad, su escuela de espectadores, tanto que están haciendo unos verdaderos trabajadores de no solamente del teatro, sino de las artes bueno, y de la gestión de la cultura. Así que gracias por convocarnos, por tenernos, por traernos, por mimarnos, por seguir trabajando en esta red de afectos y por supuesto Formosa es un lugar más en esta red. Aquí estamos y vamos a seguir estando. Ahora nosotros estábamos por estrenar un Macbeth que se llama El Fortín de los Caranchos, por ahí andaba una imagen también, por eso te hablaba de Farley, eso será para otra charla más adelante, pero tantas cosas, ¿no?, que nos unen y que han empezado a entrecruzarse y a generar hasta identidades comunes. Muchas gracias, Jackie, muchas gracias al Ateneo. Estamos aquí en Formosa, de Formosa un abrazo muy grande para todo el pueblo colombiano y para todo el pueblo latinoamericano que nos está mirando. Muchas gracias, Carlos. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos acompañando en estos encuentros de la Escuela de Espectadores de Medellín. Para el Ateneo es un placer estar con ustedes, compartir esta red de los afectos del teatro iberoamericano. Vamos a seguir conversando con otros artistas, creadores, gestores, ciudadanos comprometidos con el teatro en los diferentes países que hacen parte de esta red. Esperamos que nos sigan acompañando, que compartan estos contenidos con sus amigos, que también hagan sus comentarios. Y recuerden, vive la diversidad en casa. Hasta pronto. Un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Vive la diversidad en casa.